Ya, mi hermano. Amén. Hermanos, los saludo a todos en el amor del Señor. Vamos a empezar primeramente pidiéndole la dirección a nuestro Padre Celestial. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Padre, por esta mañana, Señor, que tú nos has dado, Padre amado. Un nuevo día, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre amado, por los hermanos que están, Señor, conectados, bendito Padre, y por los que están haciendo, Señor, lo mismo, Señor, para poder estar conectados, Padre amado. Ayúdele a ellos, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre, por esta semana que ya está pasando, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Padre amado, por todo lo que usted nos da, Señor. Ayúdenos, Señor, a estar atentos, Señor, a este culto que es de adoración, Señor, a su nombre, bendito Padre. A estar atentos a la alabanza, Señor bendito, a las gratitudes, a las peticiones y muy especialmente, Señor, a su palabra, Señor, que, Señor, usted nos llena de amor y misericordia, Señor, para poder entenderla, Señor. Ayúdenos cada día, bendito Padre, a ser sus hijos fieles, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a seguir con una alabanza y nuestro pastor va a dirigirla. Mis hermanos, vamos a alabar al Señor. Quiero comentarles, ¿no es cierto?, para comenzar con esta alabanza y también comenzando este culto, es que cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos reunimos como congregación, ¿no es cierto?, como hijos del Señor, bueno, no estamos ahora en un templo, pero la presencia del Señor está en este lugar. Y era lo que el pueblo judío, ¿no es cierto?, cuando la presencia de Dios estaba en el templo, era lo que anhelaba. Y si ellos anhelaban esta presencia del Señor, nosotros también. Y debemos aprovechar este tiempo para adorar al Señor en su presencia. Y esta presencia estaba, ¿no es cierto?, en el templo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y hoy día vamos a cantar esta alabanza que dice, llévame a tus atrios, ¿no es cierto?, poniéndonos en reverencia, a tono, ¿no es cierto?, con estar en la presencia y desear la presencia del Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Páseame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo tú un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén, hermana. Amén. Gracias, pastor. Bueno, ahora vamos a dirigirnos para hacer las gratitudes y de a uno el pastor va a ir indicando quién sobre el dedito para que le toque su turno. Dios le bendiga, pastor.
Mi hermana Lucy está levantando la mano. No, tiene que desbloquear el micrófono, hermana. No, todavía no. No, el otro. Es el otro, ahora usted desbloqueó. Ahí sí. Ahí sí. Ahí A sí. ver, ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, los saludo en el nombre del Señor Amén. a todos los hermanos que están conectados y a los que no están conectados, que sé que también ellos escuchan, no ven, pero escuchan. Y dar las gracias en primer lugar al Señor porque Él es un Señor que a nosotros nos quiere, nos ama. Y también todas las peticiones que uno le hace, Él ahí está con uno. Yo le doy gracias a todos los hermanos de la iglesia de Benecer, a otras iglesias que también muchas han orado, y darle las gracias a todos los hermanos sanguíneos, mis hermanos, mi madre, y darle las gracias porque todos ellos me han ayudado a orar por mi cuñado y mi hermana. Ellos se van hoy día ya a Antofagasta, en la cual ya vieron los médicos de los tratamientos que le hicieron y lo han encontrado muy bien. Solamente el doctor de la quimio le encontró algo, o sea, le dice que le queda, pero la nada misma, un pelito. Pero sé que el Señor está haciendo su obra en él, y cuando ya venga el otro control que le toca en agosto, sé que no va a tener nada, porque el Señor es el que hace la obra y hace los milagros. Así que yo le doy las gracias a todos los hermanos por sus oraciones, por todo lo que me han ayudado, y sé que el Señor me quiere, me ama, porque todas las peticiones que yo le he hecho, Él me las ha cumplido. Así es que yo dándole las gracias a todos. Eso sería, pastor. Amén. ¿Alguien más? Levanta la mano mi hermano Fernando Pizarro. Él es, ¿no es cierto? Yo le invité en algún tiempo atrás y ha estado participando con nosotros. Amén. Bueno, gracias, pastor, y bendiciones a toda la congregación tan fiel que tienen ustedes ahí. Yo quiero dar las gracias por la misericordia que tiene Dios conmigo. Yo hace ya muchos días comencé a hacer un ayuno, creo que es el ayuno más largo que he hecho. Y desde el principio sentí la voz del Señor que me dijo que Él me iba a sustentar. Y la verdad es que llevo 20 días, hoy día termino mi ayuno y no he sentido ni un solo día una debilidad ni falta de fuerza, porque creo que Él nos sustenta cuando nosotros nos ponemos metas así tan difíciles. Por eso quiero dar las gracias, porque he sentido su presencia, he sentido su amor, y he sentido su respaldo cada día, porque Dios es grande, es maravilloso, Amén. es misericordioso y Él nos ama. Amén. Eso es. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Mi hermana Delfina está levantando la mano. Y la hermana Eva igual la levantó. No le escuchamos, mi hermana. Tal vez usted algo le falta apretar ahí, no sabría cómo ayudarle. Bueno, mi hermana. Muchas. Mi hermana Eva. Sí.
Hermano, yo doy gracias al Señor, saludo a todos mis hermanos y quiero en primer lugar dar gracias a mi Dios porque ha sido bueno y misericordioso, porque la familia y hermano Jorge estuvieron todos complicados, pero gracias al Señor acabo de hablar con mi hermano y hemos estado hablando y está muy bien, era el que estaba más complicadito, pero para la gloria del Señor todos ya están bien, están saliendo y ese es mi Dios poderoso porque sus hijos Él les da esa victoria y le manda muchos saludos porque justo él se iba a comunicar también con su iglesia, pero hablé con él poquitos minutos y manda muchos saludos también a nosotros, a cada uno de mis hermanos y especialmente a usted, pastor, y gracias al Señor porque Dios es grande con sus hijos y podemos ver una vez más la gloria, la honra sea dada a nuestro Dios porque Él contesta sus oraciones, Él dice que pedid y se os dará y mi Dios, la palabra es verdad y Él al instante contesta. La gloria sea para el Señor. Amén. ¿Alguien más? Mi hermana Guillermina está levantando la mano. Amén. Y después mi hermana Loreto. Tendría que colocar el audio de mi hermana Guillermina. Y también mi hermana después, Sofía. Me falta el audio. ¿Me escucha el pastor? Sí, ahí sí. Mi hermana Delfina, mientras tanto, va y puedo arreglar el audio. Bueno, mi pastor, yo en esta mañana quiero alabar al Señor con una alabanza. La gloria sea para mi Dios. Y quisiera cantar una alabanza. Me da mucha emoción, mucho gusto de cantarle al Señor. Y quisiera cantar una alabanza que dice su amor. Dios es un Dios de amor. Así que yo le quiero cantar esta alabanza que dice su amor, su amor. Su amor está corriendo ya. Todo para la gloria del Señor. Su amor está corriendo ya, su amor está corriendo ya, su amor está corriendo ya, por todo el mundo está corriendo ya. Y tú eres quien lo hará correr, y tú eres quien lo hará correr, y tú eres quien lo hará correr por todo el mundo, tú lo harás correr. A todo aquel que encuentre, dale de ese amor, a todo aquel que encuentre, dale de ese amor, a todo aquel que encuentres, dale de ese amor a todo el mundo, dale de ese amor. Y tú eres quien lo hará correr, y tú eres quien lo hará correr, y tú eres quien lo hará correr por todo el mundo, tú lo harás correr. Amén, mi pastor, gracias. Todo sea para la gloria y honra del Señor. Amén. Mi hermana Guillermina ahora está con el micrófono conectado. Amén. Hermana, les saludo con el amor del Señor a todos mis hermanos Amén. y darle gracias al Señor por este día más de vida que nos ha dado. Y gracias al Señor, gracias, pero muchas gracias a mi Señor y a todos mis hermanos que oraron, que ya mi hija ya lo habló, pero yo ese día fue tanta la emoción que no hallaba cuando me pasaron, que me avisaron de mi yerno, yo lloraba y al primero que llamé fue al pastor, para que las oraciones, para dar las gracias al Señor, al ver la obra que el Señor hace, el Señor vive porque Él es vivo. Él nos escucha, a veces se demora, pero creímos que nos escucha, pero su palabra lo dice. Demora, pero no, tardo, pero no olvido. Entonces, así es el Señor. Y por eso debemos entregarle todo con el alma y confiar que sí va a escucharlos el Señor y los va a responder.
Amén. Ese es lo que tenía que decirle. Gracias y mil veces gracias a todos los hermanos que ayudaron a orar, porque esa es una obra que el Señor hace, a demostrarle al mundo quiénes son sus hijos y quién es el Dios de nosotros. Amén. Amén, mi hermana. Había levantado la mano mi hermana Loreto. La hermana. Y después mi hermana Sofía. Y después la hermana Soledad. Y después la hermana Soledad. Hermana Loreto. La dijo. Mientras tanto, sigamos con nuestra hermana Sofía. Hermano, buenos días. Le quiero dar gracias a Dios por... Ahí, ¿Me escuchan? Mi hermana Loreto, vamos a ¿Sí? empezar. Ya, vamos a empezar con mi hermana Loreto y luego con mi hermana Sofía. ahí volví. Sí. Hoy la señal no ha estado muy buena, se me apagó el celular, pero no el celu, sino que la señal. Bueno, darle gracias al Señor por esta mañana y no sé qué pasó hoy día, pero parece que nos pusimos de acuerdo, porque yo quiero compartir una alabanza. Ay, algo pasa hoy que estamos alabando harto. Amén. Ojalá que se escuche y que el internet no falle en este rato. No sé si se escucha bien. Sí. ¿Sí? Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuán bueno y delicioso es. Oh, cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos en armonía. La 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 la. En armonía, juntos en armonía. La 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 la. Señor les bendiga. Amén. Mi hermana Sofía. Ahora sí. Hermano, buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Y es verdad, hermano, le dice, parece que nos hemos puesto de acuerdo queríamos desde la semana pasada dar gracias a Dios por medio de una alabanza. Y lo vamos a hacer ahora, justamente con mis... Amén, amén. Vamos a dar una alabanza para Dios. Amén. Tú eres mi Dios y te adoraré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Quiero sentir tu gloria en mí. Te
te quiero adorar y en tu presencia estar. Tú eres mi Dios y te adoraré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Quiero sentir tu gloria en mí. Te quiero adorar y en tu presencia estar. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Tú eres mi Dios y te adoraré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Quiero sentir tu gloria en mí. Te quiero adorar y en tu presencia estar. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Quiero derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Tu Shekinah gloria. Tu Shekinah gloria. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Mi hermana Soledad venía. Sí. Amén. ¿Me escuchan? Amén. ¿Aló? Ya. Sí. Bueno, buenos días, mis hermanos. Los saludos a todos en el amor del Señor. Y yo quiero darle gracias al Señor en esta hora, porque Él ha sido bueno, misericordioso, porque estábamos todos en cuarentena aquí en la casa, porque mi hija viajó a Santiago a un trámite y tuvo contacto estrecho con una persona ya que tenía el COVID. Así que ella llegó el día lunes y el día martes le avisaron, así que a todos tuvimos que estar en cuarentena hasta que a ella le pudieran hacer el test. Pero gracias al Señor, que le doy gracias a mi Señor que le salió bien, le salió negativo. Así que estuvimos bien tensa, ella lloraba, todo, pero yo sentí en mi corazón que no lo tenía. Yo le dije a ella, no, si tú no lo tienes, pero mamá, ¿cómo sabes? Y yo siempre le digo que Dios es poderoso. Po. Yo le digo, si el Señor siempre a ustedes los ha cuidado, los ha protegido, y yo sé que tú no lo tienes, y no creo, no siento yo eso, que tú tienes eso, le decía. Cuando le dieron el resultado, yo se lo dije. Po. Ella me abrazó, me dijo, mamita, me salió negativo, y le dije, ahí tienes tú, le dije yo, para que tú veas, le dije yo, que el Señor te ha cubrido y te ha guardado. Así que le doy gracias al Señor porque
por menos a mí, ya la otra vez también el médico me detectó, me dijo que tenía todos los síntomas y tampoco era. Ahora igual, gracias al Señor, no era nada, o sea, salió negativo, así que la honra, la gloria y la alabanza nomás son para mi Señor, porque Él es el único que nos ha guardado y nos ha protegido de estas cosas aquí a mi familia. Así que le doy gracias al Señor, a mis hermanos, también le doy gracias a mis hermanos que oraron por mi familia. Que para el Señor sea la honra y la gloria nomás, y para nosotros, para siempre la misericordia de mi Señor que le pido. Amén. Mi Señor. Amén. El hermano ¿Alguien más? Raúl tiene la mano levantada. Así es. Hola, les saludo en el amor del Señor, queridos hermanos, buen día. Primero dar gracias al Señor por la salud de mi madre, y ya gracias a Él ha estado un poquito mejor. Ayer estuvo bien también. Darle gracias por ella, por los años de vida que le ha dado, que son suficientes hasta la voluntad de lo que Él diga. Pero gracias a la voluntad del Señor y a través de ella, nosotros somos cristianos, porque de chiquitito nos vestía, nos arreglaba para la escuela dominical en esos años. Así que fue un instrumento que el Señor utilizó para que su familia, como dice su palabra, instruya al niño en su camino desde chico, porque cuando sea grande no se apartará de él. Así que, y ahí se cumple la promesa de esta palabra. Pero también pedirle la oración, seguir rogando por ella, que el Señor haga su perfecta voluntad y que Él sea su consolador en los momentos de sufrimiento, en el momento de dolor de su enfermedad. Así es. Amén. Amén. Me parece que no hay nadie más que esté levantando su mano. Ya, pastor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Carlos que él sea orando por estas gratitudes. Amén, hermanos. Entonces vayamos a la presencia del Señor a través de la oración de gratitud. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, grande y maravillosa son tus obras, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque hemos escuchado, Señor, las voces de mis hermanos, Señor, para agradecerte, Señor. Hemos escuchado sus palabras, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, con las peticiones de su corazón. Gracias, Padre, porque le has respondido satisfactoriamente, Señor, porque le has dado muestra una vez más de tu poder y de que tu oído está presto, Señor, a escuchar las peticiones, Señor, de tus hijos que en actitud de oración, Señor, y con un corazón humilde, han acudido a ti, Señor, para expresarte su deseo. Gracias, Señor, porque tu poder sigue siendo el mismo desde ayer, hoy y siempre, Señor, y porque tu Padre nos reúne, Señor, a través de este culto, y somos partícipes, Señor, del corazón agradecido de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Ahora vamos a ir a un periodo de alabanza con nuestro pastor. Mis hermanos, vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle, ¿no es cierto?, primeramente, que grandes son sus maravillas, ¿ya? O moradora de Sión, alaba a Jehová, porque grandes son sus maravillas, ¿ya? El Señor ha hecho grandes cosas en nosotros, hemos visto la grandeza del Señor y se ve manifestado en las gratitudes y las alabanzas que se han manifestado hoy día. Así que vamos a cantarle al Señor con gozo, con alegría, ¿no es cierto?, y con todo nuestro corazón. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová,
Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Amén, hermanos. Y como grande es Jehová y grande, ¿no es cierto? Bendito es Jehová y grande es su nombre. Vamos a decirle que la única adoración, la única razón de nuestra adoración es nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Porque Él, ¿no es cierto? Y sus maravillas son grandes. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Digo yo que No hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
nuestro Señor es todopoderoso, Él es grande, ¿no es cierto? Y majestuoso. Es fuerte e invencible. No hay nadie como Él. Y al igual, ¿no es cierto?, como nuestros hermanos quisieron cantar hoy día, quiero que podamos cantar al Señor. Porque Él es grande y poderoso. Él es invencible. Sabemos que sus obras son grandes también. Pero nosotros, ¿no es cierto?, como cantamos que queríamos estar en la presencia del Señor, también queremos que Él derrame su gloria en este lugar. Y queremos adorarle. Así que también nuevamente vamos a cantar, quiero el derramar de su gloria. Tú eres mi Dios y te adoraré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Quiero sentir tu gloria en mí. Quiero adorar y tu presencia está. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Tú eres mi Dios y te adoraré. Tú eres mi Dios y te exaltaré. Quiero sentir tu gloria en mí. Te quiero adorar y en tu presencia estar. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Tu chequina gloria. Tu chequina gloria. Tu chequina gloria. Y ya para ir finalizando, hermanos, como queremos la gloria del Señor, queremos también que Él se mueva en nosotros. Queremos que su presencia, hermanos, su espíritu, se mueva en este lugar. Y sabemos que está en este lugar. Así que vamos a cantarle esta alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios
se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena de vida tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena de vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén, mi hermana. Amén. Gracias, pastor. Ahora, para poder escuchar la palabra, le voy a pedir a nuestra hermana Erika que ella esté orando por la palabra de esta mañana y que lleve el mensaje. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque usted ha sido bueno, misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a escuchar tu palabra, sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, usando a nuestro pastor, a través de él, Señor. Usted quiera darnos nuestro mensaje, Señor. Padre Celestial, revístalo de su gracia, Señor, de poder, Padre Celestial, y sea bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están presentes para que puedan, Señor, atesorar esta palabra en su corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesús. Amén. Amén. Pastor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de comenzar con, ¿no es cierto?, con esta predicación, quiero contarles, bueno, darle, ¿no es cierto?, saludarles primeramente a cada uno de ustedes, a todos los que están y estamos conectados. Entonces, gracias al Señor porque habemos varios, habemos 33 participantes, ¿no es cierto? Pero dentro de estos de los 33, muchas cámaras están con más de alguna persona, entonces habemos varios. Y doy gracias al Señor porque pienso que el Señor hoy día nos quería llevar a adorarle. Este es un culto de adoración y pienso que hemos podido adorar al Señor en este día. Y doy gracias y gloria al Señor por eso. Hermanos, quiero contarles que desde ya esta semana vamos a empezar con algunas actividades, ¿no es cierto? Vamos a retomar el culto de oración, ya que hacíamos los martes, vamos a hacerlo los días martes nuevamente. Vamos a seguir el mismo horario del estudio bíblico, que es a las 20 horas, el culto de oración. Así que este martes ya les va a ir llegando, ¿no es cierto?, la invitación, el enlace para que puedan ir conectándose. La idea, hermano, es que podamos retomar, ¿no es cierto?, las actividades que habíamos estado haciendo, y además vamos a tratar de implementar, ¿no es cierto?, una sección o un tiempo para, no el día martes, sino que en otro momento, para trabajar también con los niños, ¿ya? La unión de jóvenes también empezó a reunirse. Yo sé que la unión de femenil no deja de trabajar, y la idea es que a pesar de las cosas que están pasando en este tiempo, la iglesia del Señor siga, ¿no es cierto?, fortaleciéndose, sigan participando en sus actividades, y para que también, ¿no es cierto?, nosotros podamos crecer para también ser luz a los demás. En los demás tal vez no podemos salir a la calle a predicar, pero sí, ¿no es cierto?, podemos llamar por teléfono, podemos tener videollamadas, podemos tener conversaciones con nuestros vecinos, podemos evangelizar a los que tenemos cerca, a nuestras propias familias. Así que aprovechemos estas instancias. Así que si alguien, ¿no es cierto?, quiere hacerse partícipe de estas actividades, puede hablar conmigo también, porque la idea es que como iglesia empecemos a trabajar y empecemos a ayudar. Esta semana, hermanos, comienza Semana Santa, así que vamos a tener algunas actividades que sí teníamos, ¿no es cierto?, en
en años anteriores, y quiero que empecemos a retomar las actividades que teníamos. Vamos a tenerla, ¿no es cierto? El día viernes vamos a tener un culto a las 20 horas, hermanos, un culto que es, ¿no es cierto?, simbolizando la crucifixión. El día viernes, ¿no es cierto?, Jesús es crucificado, y nosotros siempre teníamos un culto los días viernes, ¿no es cierto?, y vamos a tenerlo este día, ¿ya? Y también el día domingo, hermanos, vamos a tener 2 cultos, porque generalmente, y la tradición que tenemos como bautistas es que nos juntamos temprano en la mañana para, ¿no es cierto?, celebrar al Señor que había resucitado, así como estas mujeres fueron temprano en la mañana a la tumba de Jesús, así nosotros vamos a juntarnos en un culto que se va a realizar a las 8:30 de la mañana, ¿ya? Generalmente en ese culto se tomaba la cena del Señor, pero por la contingencia no se va a realizar. Pero a las 8:30 de la mañana vamos a tener el día domingo este culto de resurrección, y luego a las 11 de la mañana vamos a tener el culto de adoración que siempre se tiene los días domingos. Así que, hermanos, estén atentos a estas actividades. Voy a empezar a mandar, ¿no es cierto?, los links dentro de la semana para que podamos realizar todo esto, ¿ya? Mis hermanos, entonces ahora, habiendo dado los avisos, y habiéndoles saludado, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, a los que son de casa, de la iglesia, a los que son de otras ciudades, a los que están acompañando, ¿no es cierto?, es muy grato para mí poder verles. Y hoy día, hermanos, comienza ya, empezando con esta predicación, con este sermón, hoy día comienza de alguna forma la Semana Santa, ¿ya? Vemos, al menos se hace muchas veces en las iglesias católicas, que si en este momento estuviésemos nosotros en la calle, veríamos que de las iglesias católicas sale gente con ramos, ¿no es cierto?, con palmeras, con ramas de palmeras. Los bautistas, o al menos los evangélicos, ¿no es cierto?, no hacemos esto. ¿Pero por qué lo digo? Porque ellos en su costumbre recuerdan, ¿no es cierto?, que hoy día Jesús, ¿no es cierto?, llegaba a Jerusalén, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, de hoy día vamos a hablar un poco de esto que pasa justamente en el tiempo bíblico, ¿no es cierto?, de que Jesús va llegando a Jerusalén, ¿no es cierto?, porque se celebraba en esa semana lo que era una fiesta judía, ¿no es cierto?, que era la Pascua. Para que ustedes sepan, hermanos, la Pascua era la celebración que recordaba que Dios había sacado al pueblo judío de Egipto, ¿ya? Cuando, ¿no es cierto?, era la última plaga y tenían la última plaga que era de los primogénitos, ¿no es cierto?, la muerte de los primogénitos, y el pueblo judío tenía que esconderse, tenía que estar en sus casas, y tenía que pintar, ¿no es cierto?, de sangre el marco de sus puertas, para que el ángel, ¿no es cierto?, del Señor no pasara por ahí y quitara, ¿no es cierto?, la vida de sus primogénitos. Ellos celebraban porque ese era el símbolo, el signo de que empezaba la libertad del pueblo. Entonces, de alguna forma el pueblo judío tenía esta fiesta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros como cristianos estamos celebrando si esto es una fiesta judía? ¿No es cierto? Nosotros no celebramos la Pascua en sí, sino que Jesús vino a reemplazar, ¿no es cierto?, esta libertad, ¿no es cierto?, tan grande que había tenido el pueblo judío de Egipto. Jesús viene a libertarnos ahora, pero del pecado, de la maldad. Y en la fiesta de Pascua, ¿no es cierto?, lo que se hacía era una cena, ¿no es cierto?, donde ellos tenían que de alguna forma, y además tenían que sacrificar a un animal. Y en esto, hermanos, nosotros lo que celebramos es a Jesús, ¿no es cierto?, su muerte y su resurrección, porque Él se entregó, ¿no es cierto?, como sacrificio por nosotros. Y es por eso que nosotros no celebramos Pascua, pero sí celebramos la Pascua, ¿no es cierto?, pero la celebramos no pensando en este sacrificio judío
o en esta libertad judía, sino que en la libertad de la humanidad que Jesús nos manda. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque si bien es lo que vamos a estar celebrando ahora, en un momento Jesús tenía que llegar a Jerusalén porque las personas iban a donde estaba el templo de Dios para poder celebrar esto, ¿ya? Para poder celebrar la Pascua, ¿ya? Donde estaba el templo de Dios era en Jerusalén. Y en este sentido quiero que podamos buscar en nuestras Biblias Mateo 21, y vamos a leer del verso 6 hasta el verso 17. Y nos relata de alguna forma el momento en el que Jesús está yendo y está llegando a Jerusalén, ¿no es cierto?, para que en algún momento pudiesen celebrar la Pascua. Y vemos lo que hace Jesús cuando entra a Jerusalén, porque son dos actos diferentes que nos muestran algo que va a ser muy importante hoy día. Porque hoy día, hermanos, yo le hablo de la Pascua principalmente porque era el acto, ¿no es cierto?, judío que tenían de celebrar, de adorar a Dios por algo que había pasado histórico para ellos. Y es la forma que nosotros tenemos de adorar y celebrar al Señor, porque Jesús un día murió en la cruz y resucitó. Entonces vamos a ver este texto y tiene todo sentido porque hoy día ustedes han querido adorar al Señor con alabanzas y esta reflexión o esta predicación habla de la alabanza del Señor, de la adoración al Señor que se manifiesta en dos partes en estos textos. Dice así, del verso 6 hasta el 17. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y dio y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y les dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaré la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Cuando nosotros vemos este texto y vemos al Señor, hermanos, de alguna forma desarrollando todo lo que había pasado, sabemos que anteriormente había mandado a sus discípulos a buscar un pollino, ¿no es cierto? Y llegan, ¿no es cierto?, los discípulos con el pollino, pero también con el asna. Y Jesús va, ¿no es cierto?, y entra con esto, haciendo caso a una profecía, ¿no es cierto?, donde Jesús, ¿no es cierto?, el Mesías iba a llegar, ¿no es cierto?, sentado en este animal. Lo interesante de esto, hermanos, y el primer punto que quiero tratar, es que acá hay dos alabanzas o dos partes donde se alaba a Dios. Una es cuando Jesús entra, ¿no es cierto?, a Jerusalén, y otra cuando está en el templo. Una es, ¿no es cierto?, por la multitud, por las personas, y otra es por los niños. Y vamos a darnos cuenta de ciertas diferencias, ¿ya? El verso 9 nos muestra esta alabanza grande, ¿no es cierto?, maravillosa que el pueblo decía.
Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta alabanza, hermanos, tiene un sentido especial, porque Hosana, la palabra Hosana es una palabra hebrea que tiene el sentido de, en algún momento se utilizó para saludarse, pero su significado original o su significado primero fue pedir salvación, pedir ayuda, ¿ya? Sálvenos ahora, de alguna forma estaba diciendo. Sálvame. Era como decir, sálvame o sálvanos, hijo de David. De alguna forma eso es lo que significaba Hosana al hijo de David. En este tiempo lo utilizamos como una palabra para la adoración, pero en ese tiempo la palabra era una súplica. Hosana al hijo de David, sálvanos, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, sálvanos desde las alturas. De alguna forma, eso quería decir. Y la palabra, ¿no es cierto?, hijo o el concepto hijo de David, y nosotros los que estamos estudiando Mateo nos damos cuenta que está refiriéndose a este Mesías que en las escrituras del Antiguo Testamento decía que venía del linaje de David. Entonces, ellos al estar diciendo hijo de David, reconocían que al que estaban pidiendo salvación, al que estaban saludando en ese tiempo, era al Mesías, ya a este que iba a salvarlos, ¿no es cierto?, a este que que había sido prometido y que estaban esperando. Bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo que venía y era enviado por Dios. Dice, Hosana en las alturas. Ahora lo interesante de esto, hermanos, es que hay ciertas características que además muestran que el pueblo de Dios estaba siendo... pensando que recibía al Mesías, ¿ya? Y era lo siguiente, dice, en la multitud, ¿no es cierto? Primero era que la asna, ¿no es cierto?, y el pollino pusieron sobre ellos mantos, ¿ya? Jesús no simplemente se sentó, sino que pusieron mantos. Y este era un signo y una característica de aquellos que desfilaban, de aquellos que avanzaban, y generalmente los que hacían eso eran los reyes. Además, la multitud dice, ¿no es cierto?, que tendían mantos en el camino, y esto era algo que se le hacía a los reyes, a las personas importantes, ¿ya? Y otra situación era, ¿no es cierto?, que eran cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino, que también significaban esto. Pero la única diferencia de las ramas en el camino, que esto se utilizaba para celebrar o para recibir a los peregrinos que venían, ¿no es cierto?, hacia Jerusalén en las fiestas, y en esta fiesta también. Entonces, en este sentido, lo que de alguna forma significa todo esto es que ellos estaban dándole la bienvenida a este rey, pero su alabanza al Señor tenía que ver con la súplica, sálvanos. Y además tiene mucho sentido, porque ellos iban a celebrar la Pascua, que era la celebración y el recordatorio de que Dios los había salvado, los había librado de Egipto. Toda esta explicación, hermanos, es para decirles que ellos realmente pensaban que Jesús era el Mesías, el que venía. Ahora el problema con esto es que ellos entendían al Mesías de una forma que era diferente a la que Jesús mismo era y venía a ser. El ministerio del Mesías que ellos esperaban era diferente. Ellos esperaban a un Mesías, a un Salvador político, un Salvador que iba a ser un rey, y esperaban al rey y lo celebraron y lo recibieron como un rey, pero un rey que iba a ir, ¿no es cierto?, a librarlos del imperio romano, ¿no es cierto?, de la esclavitud en la cual estaba Israel, a causa del imperio romano, a derrocar al César, ¿no es cierto? Y desde ese momento en el que el pueblo de Israel fuera libre, el pueblo iba a crecer a tal forma que ellos iban a gobernar a las naciones. De alguna forma, este era el mensaje, era la visión de los judíos. Y esto no iba a ser a través de lo que nosotros conocemos, sino que iba a ser a través de la fuerza, una fuerza militar, una fuerza política, una fuerza que de alguna forma iba a hacer que los romanos huyeran. Este era el Mesías que este era el Mesías que el pueblo
estaba esperando. Por este Mesías eran que alababan a Jesús, ¿no es cierto? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y esto lo decían celebrando a un Dios, a un Jesús, a un Mesías, que los iba a librar por la fuerza. Entonces, podría ser muy bonito, ¿no es cierto?, la alabanza al Señor. Pero lamentablemente esta multitud no sabían quién era Jesús. No sabían cuál era su ministerio. No le conocían. Solo sabían que era alguien que de alguna forma hacía milagros, que tenía autoridad al hablar. Pero no le conocían. Jesús no había ido a Jerusalén. ¿No es cierto? Dice que la ciudad se conmocionó por lo que estaba pasando en la entrada y preguntaban quién es este. Y la gente de la ciudad decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Al decir el profeta, no es que ellos pensaban que Jesús era un profeta, pero en el Antiguo Testamento hay profecías del Mesías, el cual es llamado profeta. Entonces, esto impulsa, ¿no es cierto?, y afirma de alguna forma la creencia de que él era el Mesías, pero a la vez no le conocían, no sabían que era Jesús, no le conocían como sus discípulos, no conocían sus enseñanzas, no conocían su ministerio, no conocían, ¿no es cierto?, la magnitud de la predicación, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, donde él venía, ¿no es cierto?, a liberar a las personas, pero no por la fuerza, no del imperio romano, sino que a librarlos de la muerte, del pecado, de la maldad. ¿No es cierto? Cuando sean arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, este arrepentimiento, ¿no es cierto?, como base de la predicación, ¿no es cierto?, para la transformación de la vida. Y es en este momento que nosotros debiésemos pensar, hermanos. Nosotros podemos adorar a Dios, podemos honrar al Señor, podemos decir tantas cosas, pero realmente le conocemos, ¿no es cierto? El texto que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice, porque aún los demonios creen en el Señor. Cuando el texto al final, ¿no es cierto?, nos dice, dice, apartados de mí, hacedores de maldades, porque en el fin de los tiempos el Señor le va a decir a algunos que se justificaban, decían, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, ¿por qué ahora nos estás echando? ¿No es cierto? Y le dices, porque por cuanto no me conocisteis, yo no les conozco. Entonces, nosotros podemos alabar al Señor, podemos adorarlo y conocer palabras hermosas, decir hosana, aleluya, podemos, ¿no es cierto?, cantar canciones, y cuando ustedes, mis hermanos, cantaban, yo me gozaba en el Señor. Pero nosotros le cantamos al Señor no solo porque hemos visto grandes cosas. Hermanos, el texto bíblico nos muestra que Jesús hizo milagros por todos lados, y no porque hizo milagros, la gente se arrepintió y creyó en él. Dios hace grandes cosas, pero el motivo de adorarle al Señor es porque le hemos conocido. Y si no le hemos conocido, la alabanza del Señor no va a tener ningún sentido. La alabanza que tenía este pueblo acá, ¿no es cierto?, esta alabanza y esta gratitud y esta bienvenida tan grande y pomposa, por decirlo de alguna forma, llevó, ¿no es cierto?, a que el pueblo se conmocionara, así de grande era. Pero ellos no conocían al Señor. Pero el Señor, Jesucristo, sí les conocía. Y sabía que estos mismos que lo estaban celebrando, que lo estaban dando la bienvenida como el rey, unos pocos días después lo iban a estar culpando y luego lo iban a asesinar. Porque no le conocían. Mi pregunta es, hermanos, ¿estamos conociendo al Señor? Yo no puedo decir que no les conocen. Yo pienso que todos los que estamos acá, en algún momento hemos recibido al Señor, hemos tenido una experiencia con Él, ha llegado a nuestras vidas. Pero mi pregunta es, ¿cuánto estamos conociendo a nuestro Señor? Podemos alegrarnos y adorar al Padre, ¿no es cierto? Y adorar a Jesucristo en el culto y todo,
pero ¿cuánto le estamos conociendo realmente? En nuestra vida, en nuestra intimidad. Hermanos, este texto que yo les estoy mostrando se contrapone, ¿no es cierto? Y existe una tensión con la segunda alabanza que nosotros vemos. La segunda alabanza nos muestra que Jesús sí valida. Jesús no dice nada frente a la primera alabanza, pero sí dice algo en la segunda alabanza. Y hermanos, veamos nosotros si realmente el Señor está diciendo algo. El texto del 12 hasta el 17, ¿no es cierto?, nos habla de la segunda parte. Jesús entra, ¿no es cierto?, a Jerusalén y según el texto de Mateo, va rápidamente al templo. Otros evangelios dicen que el acto seguido de entrar al templo, perdón, de entrar a Jerusalén, no es entrar al templo, pero no importa. Lo que pasa acá, y de alguna forma lo que Mateo quiere mostrar, es que Jesús no va directamente, por ejemplo, a buscar no va, ¿no es cierto?, a buscar a los dirigentes, no va a buscar, ¿no es cierto?, a quienes gobiernan, sino que va al templo, porque el ministerio de Jesús tiene que ver con el templo, con la adoración al Señor, tiene que ver con una obra espiritual que él iba a hacer. Y vamos a leer, ¿no es cierto?, dice, y entró, del 12 en adelante, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesús, ¿no es cierto?, había entrado a Jerusalén y lo habían adorado. Incluso Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así entró Jesús. Pero ahora Jesús, ¿no es cierto?, y el pueblo se regocijó. Pero ahora Jesús estaba haciendo algo que arruinaba todo ese regocijo, arruinaba toda esa situación. Y lo que nosotros vemos, hermanos, es que Jesús va directamente al templo, ¿no es cierto?, y saca a todas las personas que estaban vendiendo y comprando, y de alguna forma no lo hace de una forma grata o amable, sino que lo hace, de alguna forma podríamos decir, con enojo. Dice, ¿no es cierto?, y sacó a todas las personas de ahí, las mesas, los campistas, las sillas, los que vendían palomas. Y les dice, ¿no es cierto?, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en casa de ladrones. Esto Jesús lo hace principalmente porque como símbolo de lo que él venía a hacer. Él venía a limpiar el templo, venía a limpiar de alguna forma la vida religiosa que el pueblo había llevado. Venía a limpiar los corazones, por decirlo de alguna forma, porque el templo después él dice, ¿no es cierto?, que en otros evangelios que le reclaman por el templo, y él dice que aunque destruyesen ese templo, él lo reconstruiría en 3 días, hablando de su cuerpo como templo del Señor. Y en este caso, ¿no es cierto?, es un símbolo del templo que nosotros somos del Señor. Cuán limpio o cuán sucio está, el Señor viene a limpiar nuestras vidas. Eso es de alguna forma lo que dice este texto, hermanos. Y cuando Jesús le dice que es cueva de ladrones, primeramente tiene que ver con el hecho de que ellos vendían y compraban, pero también tiene que ver con el hecho de que aquellos que estaban a cargo, ¿no es cierto?, de esta venta y compra eran los mismos sacerdotes, ¿ya? Que de alguna forma habían comprado los derechos al pueblo romano para poder hacerlo. En este caso, hermanos, el mismo hecho de que ellos vendían, lo que vendían ellos de alguna forma eran las ofrendas, los sacrificios. La gente que venía desde lejos y no podía traer sus sacrificios, ellos iban al templo, compraban su sacrificio y luego lo iban a entregar. Primeramente, personalmente pienso que esa acción era una acción, ¿no es cierto?, facilitadora de hacer algo para Dios y no realmente, y se convertía en una ligera adoración al Señor. No era un esfuerzo para adorar al Señor. Por otro lado, era cueva de ladrones porque muchas veces, según algunas personas, algunos teólogos y estudiosos,
los precios eran muy elevados para poder comprar estos animales, incluso para la gente pobre que solo tenía que entregar, por ejemplo, palomas, aún esas eran muy elevadas. Entonces había una usura y había un trato que no correspondía. Y algunos hablan de que incluso las personas que traían sus animales, los sacerdotes veían, ¿no es cierto?, y buscaban algún defecto a propósito para poder impedir que ellos usaran este animal y tuvieran que comprar en el mismo templo el animal. Entonces, dentro de todas estas características, había mucha injusticia y falta, ¿no es cierto?, de respeto al Señor en cuanto a la adoración. Entonces, por eso le decía cueva de ladrones, mi casa, casa de oración será. Y en esto, hermanos, entonces de alguna forma está mostrando la condición espiritual que había en Jerusalén y en el mismo pueblo de Israel. Y además están los fariseos, ¿no es cierto?, los encargados que estaban enojados. Dice el 15, ¿no es cierto?, el 14 dice que vinieron los ciegos, los cojos y ¿no es cierto?, y Jesús los sanó en el templo. Cambió, ¿no es cierto?, la actividad que había en el templo de estas injusticias a la sanidad. Pero, ¿no es cierto?, dice que los principales sacerdotes y levitas, viendo las maravillas que hacían, ¿no es cierto?, y los muchachos que aclamaban en el templo, diciendo, Hosana al Dios hijo de David, dice, se indignaron. Los fariseos, los sacerdotes y los escribas se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí. Ellos estaban indignados porque Jesús había sacado todas, ¿no es cierto?, estas personas de ahí y había sanado a las personas que habían venido por la necesidad. Y estaban indignados también por lo que decían estos muchachos, estos niños. Y lo que decían era la misma frase de la adoración de arriba, Hosana al Hijo de David. Pero ahora Jesús sí dice algo. Jesús dice, ¿no es cierto?, el verso 16, y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, ¿nunca han leído de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Queriendo decir, hermanos, que Jesús, de estos niños, de los que no eran contados, como hemos visto en otras partes, de aquellos que no estaban al principio adorando al Señor, no eran parte de la multitud, no eran parte de vista del pueblo, pero estaban en el templo y vieron a Jesús lo que estaba haciendo y le adoraron. Y Jesús respondió a esta adoración diciendo, ¿no es cierto?, a los fariseos, a los líderes, que de la boca de estos niños, incluso de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La alabanza de estos niños era mayor a la alabanza de toda la multitud. Y es porque la multitud no había conocido y no había visto realmente a este Mesías. Pero estos niños sí vieron a Jesús, porque le adoraron por lo que él estaba haciendo. Le adoraron porque vieron a un Mesías que estaba sanando al necesitado. Le adoraron porque había un Mesías que limpió el templo. Y aunque pudiésemos decir, ya los niños podrían no entender bien lo que está pasando, pero aún así le adoraron. Y si Jesús, ¿no es cierto?, le dice esto a los fariseos de los niños, porque la adoración y la alabanza, ¿no es cierto?, que tenían estos niños era verdadera, genuina. Porque ellos sí vieron a Jesús, sí le conocieron en ese momento, sí reconocieron el ministerio y la obra que Jesús estaba haciendo. Podemos ver en estos niños, hermanos, un ejemplo de nosotros a seguir. Un ejemplo de adorar a Dios. No simplemente porque hay que adorarlo, no simplemente porque vamos a obtener algo de Jesús como el pueblo lo esperaba, como era ser librados de los romanos. Podemos adorar a Dios por quién es. Porque es este Salvador de la vida, este que sana al necesitado, que limpia al enfermo. Porque los niños no lo estaban adorando porque le estaba haciendo algo a ellos, sino porque estaba haciendo algo por los demás. Esta verdadera, ¿no es cierto?, esta adoración de los niños que significa sálvanos, hijo de David, ya no era simplemente palabras vacías,
sino que tenía el sentido de haber visto la obra de Jesús. Hermanos, en nosotros tiene que haber el deseo de adorar al Señor a causa de que le hemos conocido, de que lo hemos visto cara a cara, de que un día se presentó a nuestras vidas y vimos quién era realmente Él. Como la alabanza que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo me gozo, hermanos, de que podamos adorar al Señor. Pero que esta adoración, hermanos, en nuestro interior sea porque le hemos conocido a Él. Aunque no hiciera nada más en nuestras vidas, aunque no hubiese ningún milagro más, aunque no nos bendijera de ninguna forma más, pero ya le hemos conocido, ya hemos reconocido que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador y que es el Señor, y eso ya es suficiente para adorar a nuestro Dios. Aunque el Señor nos revelara que de aquí a nuestra muerte, en 20 años más, el Señor no nos va a usar más, no nos va a bendecir más, y aunque no pasara nada más con nosotros, le hemos conocido. Y aún así, por todo ese tiempo, Él merecería la adoración y la alabanza. Pero nosotros reconocemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, de amor y de bondad. Y Él hace todo eso. Así que aún con mayor razón tenemos oportunidades y motivos para adorar a nuestro Padre. En este día le hemos adorado. Y gloria al Señor por eso. Pero que nuestra alabanza, nuestra adoración se perfeccione como la de la boca de estos niños y de los que maman. Sea perfeccionada nuestra alabanza al Señor. Perfeccionada razonando, ¿no es cierto? Reflexionando acerca de por qué adoramos a nuestro Señor. Hermanos, gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de adorar y glorificarle a Él. De decirle, ¿no es cierto?, las bondades que ha hecho en nuestras vidas, de cantarle. Es un privilegio. Sigámoslos haciendo. Sabemos que hay muchos que pasan por las calles y hacen cosas, entre comillas, para Dios, pero no le conocen. Y si nosotros tenemos el privilegio de conocerle, es el momento, ¿no es cierto?, de hacerlo con mayor fuerza, perfeccionando esta alabanza. Hermanos, que en este tiempo, esta semana, que recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros en esa cruz, y además resucitó al tercer día, sea un tiempo de adorar, de alabar al Señor, como Él lo espera, de tal forma que Él reaccione a nuestra alabanza, a nuestra adoración, y que sea capaz de decir que de estos pequeños, estos pequeños, hermanos, nosotros hemos hablado tanto de los niños, estos pequeños que no son contados, estos pequeños, ¿no es cierto?, que no tenían validez en ese tiempo, estos pequeños supieron adorar al Señor de verdad. Aún los niños pueden ser ejemplo para nosotros. Estos pequeños, ¿no es cierto?, que significan en otros textos también aquellos que son humildes o se muestran humildes ante el Señor, reconociendo la necesidad de Él, pero esta necesidad espiritual. Así nosotros, hermanos, debemos perfeccionar la alabanza como estos niños. Que en este tiempo podamos honrar, alabar, glorificar y exaltar a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar, Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para glorificar y exaltar su nombre, para agradecerle porque usted nos bendice. Usted en este tiempo, Señor, nos permite recordar, Señor, que usted vino, Señor, fue a Jerusalén, entró a ese lugar, hizo milagros, Padre Santo, enseñó, Padre mío, incluso se hizo enemigos a causa de su propio enseñanzas y evangelio, Padre mío, y fue muerto en una cruz, Señor, despreciado, Padre Santo, dice, varón de dolores, Padre mío, pero lo hizo por nosotros, Padre Santo. Le doy gracias, Padre mío, le alabo y le bendigo, Señor, porque usted un día murió en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados, Señor, para librarnos de la muerte, Padre Santo, pero resucitó al tercer día, Señor,
Señor, para darnos vida y vida eterna, Padre Santo, en usted Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias, le alabo y le bendigo, porque le hemos conocido, Padre mío, en su verdad, en su evangelio, en su palabra, y necesitamos seguir conociéndole, Padre mío, para que podamos adorarle, Señor, con mayor motivo, Señor, con mayor, Padre mío, fuerza, Padre Santo, porque reconocemos que usted merece la honra, la gloria y la alabanza. Bendíganos a nosotros, toque nuestros corazones y haga de nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Padre mío, desde ya prepara nuestros corazones para este día, esta semana, Señor, celebrar a usted, que usted es el Rey y el Señor. Gracias, Señor. Hosana en las alturas, Padre mío, y bendito sea usted, el Dios y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermana. Amén. Muchas gracias, pastor. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha entregado en esta mañana. Y no sé, pastor, ¿va a dar una alabanza al terminar? Mis hermanos, vamos ya ir finalizando con esta alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Eso vamos a decir. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar su trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, proclamarte. Amén. Muchas gracias, pastor. Hermanos, también les quiero dar un aviso antes de terminar el culto, que se vayan preparando porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha cuidado y nos ha protegido, pero lo tanto también tenemos que entregar los diezmos y las ofrendas que corresponden a la casa del Señor. Mañana nuestro hermano Hernán durante la semana va a ir recogiendo a cada uno de nuestros hermanos de sus casas para que vayan preparando sus ofrendas y los diezmos que corresponden. Hermanos, este es un aviso que tengo que darles. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que sigan en esta semana llena de bendiciones y podamos prepararnos para esta semana que vamos a glorificar a nuestro Señor en Semana Santa. Hermana Elsa, disculpe, también tengo un aviso. ¿Sí? Hermana Elsa, hermano Juan Carlos, también tengo un aviso. Ah, ya. Dígalo nomás. Hermanos, quiero comunicarle a todos los que pertenecen al directorio ampliado de la iglesia que vamos a tener una reunión este miércoles a las 20 horas, ¿ya? Para analizar el proyecto de trabajo para la iglesia durante el año 2021, ¿ya? El día miércoles a las 20 horas y les vamos a entregar el link a través del WhatsApp del directorio ampliado de la iglesia. Amén. Eso Amén. sería, gracias. ¿Ya escucharon todos los hermanos? Gracias, hermano Juan Carlos. Ya que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego, que tengan buen día. Bendiciones. Saludos, Víctor. Chao. Sí. Chao, mis hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Un gusto verles. Bendiciones. Les bendiga. Nos adelantamos. Chao, chao. Laurita. Saludo al Víctor. Gracias, que el Señor le bendiga. Saludos, que estén bien. Hola, Pastor Rodo. Saluda al Janito. Hola, Pastor. Saludos, hola. Martina. Saludos al Jorge, a la Pauli también. A las Martina niñas. está ahí escondida, Martina. Mi hermana Martina, saludos. Gracias. En su nombre.
A la Saludos, Kelly, Pastor Rocco. saludos. Jaro, saludos, Jarito. Muchas gracias. Saludos. Saludos a mi hermano Julián. Calladita por ahí. Saludos a la familia Peña Pinto. Bendiciones. Martina, bendición. Todo. Hermana Eva, hermano Rosamel. Presente. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Amén.